Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una clase más de teorías contemporáneas de la comunicación. El día de hoy vamos a ver al fin nuestra primer teoría, sobre todo los conceptos relacionados a ella. Les cuento un poquito cómo vamos a ver las teorías, porque muchas de ellas, si bien iniciaron más o menos en los 70s, 80s, pues realmente todavía tienen mucha aplicabilidad, es decir, que siguen existiendo estudios que utilizan en sus marcos teóricos conceptos de estas teorías y que, son fácilmente adaptables a otros fenómenos que, digamos, los creadores o los autores de estas teorías pues no se imaginaron, pero bueno, por eso han llegado a ser teorías, ¿no? En la medida en que tienen bastante aplicabilidad, etcétera. Quizá al inicio de la clase les comente un poquito la diferencia entre teoría, concepto y demás, porque creo que, o más o menos con base en mi experiencia, me doy cuenta que tienen algunas algunas ideas erróneas o mitos con respecto a qué es una teoría o qué es un concepto, como para qué sirve. Según mi experiencia les digo, por lo general lo entiendo como muchas personas piensan el concepto como una definición, y si bien tiene que ver con una definición, también tiene que ver con el uso que es, o sea, la complejidad de esa, pues de ese discurso, de ese concepto como tal, y cómo se puede, digamos, trasladar a una reflexión mayor o profunda, ¿cierto? Entonces, bueno, eso es importante, entender la aplicabilidad de los conceptos. Ya en los trabajos vamos a ver un poquito sobre el tema, porque a mí sí me interesa bastante que lleguen a aplicar, obviamente, la teoría, y que no o sea, la práctica, y que no nada más se queden con el discurso, ¿sí? Para el discurso aquí estoy yo, les hablo 4 horas si quieren, pero que sí lo apliquen, ¿no? Entonces ya les voy adelantando un poquito de qué se va a tratar el trabajo, pero bueno, todavía no vamos a nosotros a tener el trabajo del primer parcial, porque pienso evaluar casi, creo que finales de octubre o mediados de octubre, así que bueno, todavía nos falta un montoncito. Les iba a comentar que otra cosa también muy relevante de esto es el tema de la aplicabilidad, porque estas teorías, les comentaba, surgen en los 70s, 80s y 90s, pero la mayoría de ellas todavía se sigue utilizando en estudios actuales. Por ejemplo, no sé, ahora en octubre se va a defender una tesis en la facultad relacionada a una de estas teorías. Y también, ustedes pueden encontrar muchísimo material académico con respecto a la teoría, a las interpretaciones de la teoría, modelos de análisis propuestos donde integren algunos conceptos de estas teorías, etc. Así que, como verán, está súper interesante. Y otra cosa también muy importante es que en esta parte, más o menos desarrollando un sentido histórico, en los 80s es cuando se desarrolla, digamos, la web, o sea, lo más cercano a lo que nosotros tenemos actualmente como la web o el internet, ¿no? La web, o el tema con la web, es que los estudios sobre la web pues surgen con mucho tiempo después, porque nosotros no podemos pensar una teoría sin que se desarrolle un fenómeno, ¿cierto? O sea, alguien ahora en estos momentos puede inventar un artefacto nuevo, pero no quiere decir que efectivamente, ¿no?, ese artefacto me va a ser de utilidad. O sea, ¿en qué sentido? En que si no trasciende su uso, su práctica o el desarrollo de ese artefacto, pues no va a ser más relevante que eso, ¿no? Bueno, y lo importante de los estudios en ciencias sociales, sobre todo, es que obviamente tengan una incidencia relevante. Como el caso actual, fíjense, el tema de la web es importante en determinado sentido, pero yo creo que el auge actualmente está
en los estudios de internet en el tema de inteligencia artificial y redes sociodigitales, ¿no? Eso es como lo que se está llevando el estrellato, digamos, en plan de, o más bien pensando también en el uso que nosotros damos a ello, ¿no? Y bueno, eso es súper importante, ¿no? La publicidad, al marketing y demás. Entonces, bueno, les voy a explicar que para estas teorías vamos a ver primero un poquito de la historia, el contexto histórico de la teoría, y luego lo que vamos a hacer es empezar a ver los conceptos más importantes o más relevantes dentro de la comunicación o los estudios que se han hecho desde la comunicación, y a partir de ahí, bueno, ampliar los datos, ¿no? Bien, algo también importante es que, bueno, estoy viendo que quiero creer que esta semana pasada tuvieron exámenes y demás, y que flojearon un poquito con la materia, que obviamente está a distancia, que ustedes la pueden ver en los videos al momento que quieran, pero las actividades no las respondieron. Entonces no demoren mucho en responderlas, porque yo cierro el link a la semana y ya no pueden responderlo más. Y recuerden que las actividades sí son parte de su calificación. ¿Y qué más les iba a comentar? Bueno, aparte de eso, en el que respondieron sobre la reconsideración de los efectos de los medios, ustedes me pusieron algunas preguntas sobre qué era un efecto y cuál era la diferencia con una función mediática. Bueno, el efecto va relacionado al receptor, ¿sí? En la medida en que alguien, así por ejemplo, emite un contenido, el que sea, mediáticamente significa que pasó por un medio de comunicación, en este caso un medio de comunicación masiva. Por lo general se tiende a interpretar la palabra mediático como algo referido a los medios de comunicación masiva, ¿no? Que serían medios tradicionales, medios digitales y demás. Bueno, pero medios profesionales, ¿sí? O sea, recordemos esto que es bastante importante. Por ejemplo, Facebook no es una red, no es un medio de comunicación masiva como tal, o sea, en el estricto sentido, porque es una plataforma, y en la plataforma hay diferentes tipos de usuarios. O sea, no todos tenemos perfiles profesionales, ni tampoco nos interesa esa parte, pero si hay influencers que ellos sí son profesionales, o empresas mediáticas, o empresas de publicidad, de marketing, que sí lo son, ¿no? Digamos que ya vamos a ver más adelante esta diferencia entre medio masivo de comunicación y forma mediada a través de un contenido digital. En fin, entonces regresando a la parte de los efectos, les digo esto porque me preguntaron mucho a qué se refería la palabra mediática. Bueno, con respecto a los efectos, bueno, el efecto se refiere a la respuesta, ¿no?, que tuvieron los sujetos receptores de ese contenido. Entonces, recordemos que existen efectos intencionales, o sea, los que el medio busca, porque el medio produce, hace una producción y una postproducción obviamente para que ese mensaje llegue de la mejor forma, ¿no? Pero también tenemos los efectos no intencionales, que serían aquellos que llegan de manera colateral, ¿sí? Por ejemplo, actualmente tenemos el tema de la publicidad sexualizada, ¿cierto? Bueno, yo le comentaba hace poco a unas colegas psicólogas que pues cómo se podía educar, ¿no?, a los niños con respecto a, o sea, a la educación sexual, porque a lo mejor a nosotros no nos pasó, chicos, o sea, y esto también pónganse a reflexionar, ¿no? Yo sé que quieren vivir en la juventud y ser siempre jóvenes y así, pero bueno, la adultez lo que tiene padre es como hay un proceso de crecimiento, de aceptación y un montón de otras cosas que ya seguramente van a pasar. Pero les quiero comentar que, bueno, nosotros no vivimos directamente con una publicidad hipersexualizada. O sea, es decir, por ejemplo, yo también nací ustedes creo que nacieron en el 2000, ¿no? Súper desubicada van. Bueno, pero a ustedes todavía no les tocaba la publicidad súper sexualizada. Y esto es
no sé, a través de cualquier tipo de contenido publicitario explícito, ¿no? Donde apareciera una mujer o un hombre con algún torso desnudo o con ropa interior, ¿no? O videos musicales donde las personas trajeran ropa interior y bueno, a través de su cuerpo buscaran un efecto sexual, ¿no? en sus audiencias. Bueno, en ese caso nosotros, digamos, no tuvimos una educación mediática, digamos, sobresexualizada, ¿cierto? Pero, por ejemplo, yo lo veo mucho con mis sobrinos, con mis primitos y demás, que ellos, o sea, constantemente tienen que estar cuidando los papás de que no vean, por ejemplo, videos donde aparezcan escenas sexuales, o sea, no de sexo, digamos, o sea, no tendrían que entrar a un sitio web porno o una cuestión así, sino que directamente cualquier cosa, se podrán entrar a Twitter, a Facebook y encontrarse con un contenido súper sexualizado, que ellos obviamente no entienden y que aparte de eso, pues sí trae un efecto. ¿Por qué? Porque hay, o sea, si yo veo algo no puedo ignorar que vi algo, ¿sí? Entonces, bueno, mis amigas colegas, psicólogas, me comentaban un poco que, bueno, vamos a tener que replantearnos muchas cosas en la sociedad, ¿no? En principio, si esta publicidad hipersexualizada aporta, ¿no? socialmente a algo, por ejemplo, a la aceptación de los cuerpos, a la libertad sexual, no sé, a cosas que sí podrían ser, digamos, positivas, o de un avance como importante, pero, o sea, o directamente reprimirla, ¿no? Que seguramente eso no va a pasar, o a lo mejor va a pasar en un grado. Bueno, el tema es que con la web, o sea, la cantidad de información se extiende, o sea, y ya, por ejemplo, los medios de comunicación, seguro esto lo vieron en su clase de legislación, bueno, algo así de legislación en los medios, una cuestión así, o la van a ver, no sé, no me acuerdo bien en qué semestre la dan, que bueno, por ejemplo, la televisión tiene determinados parámetros, ¿no? En donde hay contenido a determinada hora no pueden transmitir determinado tipo de contenido, o en la radio igual, por ejemplo, malas palabras, o escenas sexualizadas, o violentas, o un montón de cosas. El tema es que con la web eso ya, o sea, el horario ya no existe, porque el contenido está a nuestro, o sea, a un clic de distancia, que no es nada, no es ni un segundo, y podemos acceder de verdad a un montón de contenido, ¿no? Bueno, y eso pues sí podría ser un poquito peligroso, les digo, sobre todo para las infancias. Y lo que me decían mis amigas colegas, aparte de estas dos formas muy tajantes, ¿no? O sea, de permitirlo súper libremente, o de ir medio censurando, o tajantemente. Y me decían que, bueno, que también nosotros deberíamos de ser más abiertos, porque eso es imposible que lo podamos detener, ¿no? Entonces, un poquito va ahí esta parte del tema, ¿no? Con respecto a que, bueno, pues a entender justamente el por qué se desarrolla esta información referida a lo sexual, o sea, explicarles, no sé, o sea, tener determinado tipo de explicación, porque es imposible que los tengamos en una caja de cristal y que no se den cuenta de esa información. Por ejemplo, ese sería un efecto colateral de las redes sociodigitales y demás, ¿cierto? O sea, no es algo que se busca directamente, porque a lo mejor alguien que produce un contenido erótico, imaginen una página en Facebook o en Instagram, pues su objetivo no son los niños, o me imagino que no sean los niños, ¿no? Pero es posible que un niño llegue a dar con ese contenido. Entonces, sería un efecto no intencional, pero a fin de cuentas un efecto. ¿Por qué? Porque alguien lo recibió y tuvo una respuesta a ello, ¿no? A lo mejor no una respuesta visible, ya lo vamos a ver con el paso de los años, a ver qué pasa con estas cuestiones, pero sí un efecto. Y el tema con la función mediática es que una función es, cuando nosotros hablamos de función, siempre tenemos que pensar en la palabra para qué sirve, ¿cierto? Porque hay algo, o sea, los medios de comunicación aparecen o están ahí para algo, que es para transmitir información, por supuesto, pero también para persuadir. ¿Por qué?
Porque como les comentaba la clase pasada, sigue siendo un negocio y a todo empresario le conviene que su negocio prospere, ¿no? Bueno, y tenemos cuestiones más terroríficas, como el caso de Disney, ¿no? Que ahora ya se está adueñando, bueno, se adueñó de todo Fox, del grupo Fox, y tiene en su poder no nada más Fox, que tiene mucha relación directa con Hollywood, sino también con el medio deportivo. Entonces, aparte de, o sea, su plataforma central que es Disney, ¿no? O sea, digamos, todo lo que Disney conlleva para ellos, pues también tienen esta otro apartado o otros apartados que influyen directamente en la sociedad. Entonces, bueno, eso sí es un poquito tétrico, ¿no? Un poquito. Bien, entonces esa sería la diferencia central, ¿no? El efecto sería algo que el receptor, o la respuesta del receptor, y que sea esperada o no esperada. Y por otra parte, la función sería lo que el medio, o sea, la fuente, desarrolla para qué objetivo, ¿sí? En este caso, para manipular, para transmitir ideas sobre tendencias ideológico-políticas, ideológico-económicas, para transmitir estereotipos, ¿no? Y bueno, un montón de otras cuestiones. Ven que, por ejemplo, los grupos religiosos también se apropian de determinadas áreas. No todos, obviamente, pero o sea, muchos de ellos tienen incidencia en los medios de comunicación o en perspectivas sobre, por ejemplo, formas de gobierno, ¿no? En el caso muy puntual de grupos islámicos, ¿no? En donde o sea, el Islam en sí mismo no habla acerca de la forma de gobierno, pero digamos, el Islam que se promueve en determinados países, pues sí hace una propuesta a través de lo religioso, ¿no? La adherencia a lo político, que fue un poquito o muy similar a lo que nos pasó a nosotros con los españoles, ¿no? O sea, cuando los españoles llegan, pues obviamente a través, o sea, trataron de conquistarnos mediante, aparte de la batalla, de las batallas, por supuesto, pues de la religión, ¿cierto? O sea, de la forma de vida y demás. Y bueno, y a partir de ahí hicieron que con ese, digamos, esa perspectiva, nosotros aceptáramos un régimen, ¿no? Hasta determinado tiempo, y luego después ya vinieron todos nuestras figuras patrióticas o nuestros héroes patrios, como le quieren llamar, pues a desarrollar otra información, ¿sí? Así que esa sería la explicación de por qué hay un efecto o por qué hay una función mediática. Bueno, como me extendí un poquito en explicarles lo de la función y los efectos, porque yo creo que sí es bastante importante en la medida en que en las teorías van a aparecer algunas, o yo voy a estar jugando con ese lenguaje. Es bueno que me pregunten qué significa qué cosa, porque aunque sean 5 minutos extra o 10 minutos extra o lo que sea, pues no les quede la duda, y si puede ser erradicada o desarrollada antes, pues mejor, ¿sí? Así que bueno, les voy a cortar este video para que les pueda pasar nada más este fragmento, y luego ahora sí ya les empiezo a grabar desde cero nuestra primer teoría.